Es un gusto tenerlos nuevamente en Ciencias Virtuales. Para el día de hoy vamos a continuar con la materia de geometría analítica. Estas son las bases para la materia de cálculo diferencial y geometría analítica. Esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Para el día de hoy vamos a ver lo que sería el tema de distancia entre dos puntos, concepto de pendiente y división de un segmento. Y bueno, con el anterior video vimos lo que sería la parte de la definición de un punto, que es simplemente la representación o la ubicación de algo en específico, ¿ok? Pero sin embargo no tiene ni menciones, simplemente es una referencia, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, si existen dos puntos dentro de cualquiera de las dimensiones que vamos a estar colocando, es decir, en este caso la recta numérica es algo unidimensional, mientras que, por ejemplo, lo que sería el plano y lo que sería el espacio, pues tendrían respectivamente dos dimensiones y tres dimensiones, es decir, cuántas son las formas en que se puede medir cierto punto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar con la distancia entre dos puntos en la recta numérica. Recordemos que la recta numérica es unidimensional, es decir, tiene una sola dirección para ubicar puntos. Por lo tanto, aquí tenemos lo que sería una recta, el origen, lo que serían los puntos x1 y x2, y la distancia como tal simplemente es el valor absoluto de la diferencia entre x2 menos x1. De igual forma, si ustedes hacen, tiene que ser precisamente la diferencia de x1 menos x2 y hacerle el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto tiene tres posibles casos, ¿ok? De valores. Un valor, lo que sería precisamente un valor positivo o un valor de cero, ¿ok? Bueno, tendría más bien dos escenarios, ¿ok? Que sería el valor positivo o un valor igual a cero, ¿ok? Únicamente. Entonces, por lo tanto, también podríamos decir que si, por ejemplo, se ubica un x1 en la parte negativa, porque aquí tenemos lo que sería el origen, hacia la izquierda pues serían todos los valores negativos y hacia la derecha todos los valores positivos. Aún así, teniendo esta distancia entre dos puntos en la recta numérica, esto nos va a resultar de nuevamente algo positivo, ¿vale? Los signos para x1 y x2 se respetan, no pueden cambiar y se debe operar lo correspondiente con el valor absoluto. La distancia siempre será positiva. Observe que la distancia es una cantidad escalar en contraste con una cantidad vectorial, donde se requiere un signo que denote el sentido y la dirección. Por lo tanto, también nos vamos a centrar ahora sí a la distancia entre dos puntos, pero en el plano. Recordemos que el plano es bidimensional, es decir, tiene dos direcciones para ubicar puntos. Aquí tenemos el eje X de las abscisas y Y, lo que sería el eje Y, que es la parte vertical, la otra era la parte horizontal. Tenemos la parte vertical, es decir, el eje Y o el eje de las ordenadas, y lo que sería el origen. Y obviamente se denota como R2 porque estamos trabajando en un campo de los números reales, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos lo que serían dos puntos, Y2 y Y1, ¿ok? Bueno, más bien X1 que nos va a dar Y1 y X2 que nos va a dar Y2, ¿ok? Y aquí tenemos estos dos puntos ubicados. Por lo tanto, debemos de encontrar lo que sería la distancia entre estos dos puntos. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es hacer un bosquejo de lo que sería un triángulo rectángulo, que tenemos x1, x2 y lo que tenemos aquí, el punto x1, x2, simultáneamente entre x2 con el punto R, pues sería también y1, cuyas coordenadas, por ejemplo, para el punto P sería x1 y y2, lo que sería R sería x2, pero y1 se conserva, porque es la misma coordenada. Ahora, vámonos para arriba en la parte de que Q, en el punto Q sería Y2, Y2, ¿ok? X2 y Y2. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar la distancia de P a Q, es decir, eso que está aquí. Entonces, simplemente lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, el cual es la distancia al cuadrado es igual a x2 menos x1, eso en paréntesis, al cuadrado, más y2 menos x1, todo eso al cuadrado, ¿ok? También vemos que, de hecho, hay una de las propiedades es que entre el valor absoluto y elevarlo al cuadrado, cualquier número, ya sea positivo o negativo, siempre dará un valor positivo. Por lo tanto, hay una propiedad que nos dice precisamente con el valor absoluto y lo que sería elevar al cuadrado. Pero bueno, eso sería un dato adicional. Ahora, de aquí, a partir de esta del teorema de Pitágoras, aquí lo que vamos a hacer es despejar simplemente a d minúscula, que sería igual d minúscula igual a la raíz cuadrada de todo esto. Por lo tanto, esta es la distancia, pero en el plano, ¿ok? Para dos puntos, cualesquiera. No importa si este punto está en el origen,
porque obviamente nos va a dar, bueno, sus coordenadas van a ser 0, 0, ¿ok? 0,0. Entonces no importa. La distancia siempre será positiva. Observe que hay que respetar los signos de cada punto. Eso sí es importante, ¿ok? Porque obviamente va a ser la diferencia entre estos dos puntos. Ahora sí, podemos encontrar ahora la distancia entre dos puntos en el espacio. Recordemos que el espacio es tridimensional, es decir, tiene tres direcciones para ubicar puntos. ¿Ok? Tenemos igualmente lo que sería nuestro eje de las abscisas, de nuestras ordenadas y lo que sería el eje de las cotas, que sería Z. ¿Ok? Y lo que sería nuestro origen. Ahora lo ponemos como R3. Esto simplemente nos dice que estamos trabajando en un campo de los números reales, a menos que se diga otra cosa. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a ubicar lo que serían dos puntos en el espacio. Este primer punto, P, va a tener coordenadas como X1, Y1 y Z1. Esta es una terna ordenada. Q sería X2, Y2 y Z2. ¿Ok? Y por lo tanto aquí se representa aproximadamente lo que sería, digamos, las distancias. ¿Ok? O más bien las coordenadas. Lo que sería X1, Y1 hacia arriba y lo que sea Z1 hacia, digamos, hacia adentro de la pantalla, ¿no? Como lo estamos viendo. O bueno, dando una semejanza, ¿no? Digamos que esto es lo de altura, lo de ancho y profundidad, ¿ok? Como tal, digándolo, bueno, extrapolando lo que sería ya en lo que sería una parte técnica, hablándolo. Entonces, pues sería esa forma de análogo, ¿no? En palabras. Y al último vamos a encontrar lo que sería la distancia de P a Q. Simplemente esto. Y entonces, ¿cómo lo deberíamos encontrar? Pues bueno, tendremos que usar los valores absolutos, ¿no? Pero eso sería un poco más tedioso, ¿no? Encontrar como tal la distancia con los valores absolutos. Entonces lo que hacemos es hacer dos veces el teorema de Pitágoras, de hecho, porque se va a formar un triángulo rectángulo en esta parte y luego aquí, que apenas si se visualiza, se hace otro triángulo rectángulo, ¿ok? Entre lo que sería P1, P2 y R, ¿ok? Se va a formar un triángulo rectángulo también, aunque no se vea a simple vista, pero se está formando, o más bien se formó un triángulo rectángulo. Y aquí también es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos el punto P1, P2, Q y R. Ya habíamos visto cuáles eran las coordenadas para P1 y P2, pero para Q y R no. Pero bueno, sería Q sería X2, Y1 y Z1. Para R sería X2, Y2 y Z1. Por lo tanto, vamos a estar colocando lo que sería el teorema de Pitágoras para estos dos triángulos que se formaron. ¿Ok? Tenemos X1, ¿ok? O más bien, por los puntos más bien. R, Q y P1. Esto obviamente sería el triángulo que se formó aquí. ¿Ok? Este que estoy aquí señalando con el puntero en verde. Ahora, lo que sería el otro triángulo sería P1, R y P2, que sería este triángulo que se formó, que estoy colocando otra vez con el punteador verde. ¿Ok? Eso sería el otro triángulo rectángulo. Y obviamente con sus coordenadas, ¿no? Cada uno. P1 con X1, Y1. Aquí obviamente lo que faltó colocar fue a la otra coordenada, pero no nos va a servir de mucha utilidad. Por eso es que ya no lo coloco. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos aquí es usando el teorema de Pitágoras. Sería P1 a R, eso elevado al cuadrado, que obviamente lo que estamos haciendo es hacer a partir de esto, este de aquí, es igual a P1 a Q al cuadrado, ¿ok? Que sería este lado, más QR, que sería este lado, al cuadrado. Pues por lo tanto, también tendríamos el otro triángulo, rectángulo, P1 a P2, ¿ok? Y eso elevado al cuadrado, igual a P2 a R al cuadrado, más P1 a R, y eso elevado al cuadrado. Así entonces, reemplazando la primera en la segunda ecuación, tenemos lo siguiente, ¿ok? Es decir, en este caso vean que es P1 a Q más Q a R, ¿ok? Lo podríamos estar reemplazando en esta parte, ¿ok? Porque esto es esto. Entonces, por lo tanto, todo esto lo podemos colocar aquí, como se hizo aquí en pantalla. Por lo tanto, la distancia al cuadrado es igual a Z2 menos Z1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos X1, todo eso elevado al cuadrado. Y por lo tanto, lo que hacemos es despejar a la distancia. Y es exactamente lo mismo con lo que ocurre en el plano. En este caso, solamente se le agrega lo que sería la diferencia de Z2 y Z1 al cuadrado, ¿ok?
Y esto podría pasar igual para digamos, esto fue, digamos, en el espacio. Ahora, por ejemplo, para un espacio donde sería, bueno, ya generalizando, donde tendríamos un espacio de 4 dimensiones, aparentemente también va a ser lo mismo, ¿ok? La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y, por ejemplo, si se coloca otra coordenada, más bien otro eje de coordenadas, pues sería, por ejemplo, digamos W, ¿no? W2 menos W1 al cuadrado, ¿ok? Y eso pues ya se vería en otro curso, en donde es algo más avanzado geométricamente hablando, y por lo tanto ustedes pueden a partir de esto generalizar para cualquier dimensión. Ahora vamos a entrar al concepto de pendiente de una recta. Nos dice lo siguiente: la inclinación de una recta que intersecta el eje X es el menor ángulo mayor o igual a 0 grados que forma la recta con la dirección positiva del eje X. Por lo tanto, el ángulo θ tiene que ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 180 grados. Ahora, en el sistema de radianes sería mayor o igual a 0 grados, pero menor o igual a pi radianes. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, en lo que sería el eje X y lo que sería nuestra recta, pues tendría que formar el ángulo θ. Y esto sería una pendiente positiva. Mientras que si se forma de esta manera, es decir, vemos que aquí va incrementándose, por así decirlo, y el otro va decrementándose, es decir, va disminuyendo. Entonces, por lo tanto, aquí entre lo que sería el eje X y lo que sería nuestra recta, sería una pendiente negativa, pero ahorita lo vamos a aclarar con mayor detalle, porque obviamente eso se tiene que demostrar en términos matemáticos, es decir, con números. En este caso, ahora tenemos que nuestra recta está totalmente inclinada horizontalmente hablando, y por lo tanto se forma un ángulo de 180 grados. Por eso es que nada más tiene lo que sería hasta el valor de 180 grados o bien cero, que es, en ese caso pues no existiría como tal la pendiente. Ahora, eso sería una pendiente igual a 0, ¿ok? En este caso. Cuando está totalmente vertical, va a formar un ángulo de 90 grados y por lo tanto eso se va a llamar como una pendiente indefinida o no definida, ¿ok? La pendiente de una recta es la tangente de la inclinación. Una recta que tiende a inclinarse hacia la derecha, es decir, como este caso, tiene una pendiente positiva, mientras que una recta que tiende a inclinarse hacia la izquierda, ¿ok? Como este caso, su pendiente es negativa. Las rectas verticales no tienen pendiente, ya que, por definición, tangente de 0 grados está indefinido. Las rectas horizontales tienen una pendiente igual a 0. Por lo tanto, también podemos generar lo que sería la pendiente como una función tangente, ¿ok? De la función tangente, en la parte que se vio en trigonometría. Entonces tenemos aquí lo que sería nuestra pendiente, nuestro ángulo θ, que podemos formarlo en cualesquiera siempre y cuando sea otra recta. Bueno, en este caso un segmento. Vamos a generar un segmento que sea paralelo al eje X. Por lo tanto, aquí podemos generar lo que sería un ángulo θ. Entonces, por lo tanto, aquí vemos el punto P1, el punto P2 y un punto R. De tal forma que vean que aquí la diferencia de Y2 menos Y1, X2 menos X1 como tal. Por lo tanto, podemos formar lo que sería la función de tangente de θ, que sería igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Ok? Recordemos que podemos colocar aquí las coordenadas de Y y las coordenadas de X. Por lo tanto, aquí podemos ver que también podemos colocar la diferencia de las Y y las diferencias de X abajo. Siempre y cuando tengan la condición de X2 sea diferente a X1. No tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si llegan a ser iguales, no se cancelan, se hace igual su resultado a 0 y todo dividido entre 0 está indefinido. Entonces, por lo tanto, la tangente de θ es igual a la pendiente, que la vamos a escribir como una m minúscula. Bueno, al menos en este curso o en este apartado de la playlist de geometría analítica y trigonometría, m minúscula se va a referir a la pendiente, a menos que se diga lo contrario. Entonces la pendiente, como m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, siempre y cuando x2 sea diferente a x1, ¿ok? Ahora vemos la otra parte, ¿no? Cuando nuestra pendiente va a ser negativa. Tendríamos que ver que se forma ahora un ángulo phi, ¿ok? De la misma forma, este ángulo phi es entre la recta y el ángulo, y lo que sería nuestro eje X, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Simplemente ahora la diferencia va a ser de esta forma: tangente de phi es igual a y1 menos y2 entre x2 menos x1. Vean que es similar a lo que sería tangente de θ,
pero en esta ocasión y1 es menos y2, ¿ok? Siempre y cuando x2 sea diferente a x1. Por lo tanto, en esta parte podemos extraer un negativo y quedaría como menos x2 menos y1 entre x2 menos x2 menos x1, ¿ok? Por lo tanto, la tangente de phi es igual a menos la tangente de teta. Por lo tanto, eso nos dice que va a ser negativo nuestra pendiente, ¿ok? Menos la pendiente, ¿ok? Que es en este caso la tangente de phi, que sería esta la que se formó, ¿ok? Este ángulo, este otro ángulo. La pendiente m de una recta que pasa por dos puntos dados, P1 y P2, ¿ok? Es igual a la diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas tomadas en el mismo orden. Esto es, aquí tenemos nuestra pendiente, caso 1, y2 menos y1 es igual a 0. ¿Qué va a pasar ahí cuando sea este caso? Bueno, nos va a dar que la pendiente va a ser igual a 0, simplemente. Caso 2, cuando x2 menos x1, lo de abajo es igual a 0, ¿qué va a pasar? Es indefinido, ¿ok? La pendiente es decir, m es igual a infinito, ¿ok? Caso 3, y2 menos y1 es mayor a 0, es decir, es un valor positivo, la pendiente va a ser positiva. Caso 4, cuando y2 menos y1 es menor a 0, es decir, un valor negativo, la pendiente va a ser negativa. Y aquí está, ¿no? Una representación más rápida de lo que sea nuestra pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente igual a 0 y pendiente indefinida. Aquí nos dice que es cuesta arriba, cuesta abajo, horizontal y vertical. ¿Ok? Por último, la división de un segmento en el plano, sea A, X1 y Y2 y B, X2 y Y2, los extremos de un segmento de recta, y sea P, X, Y, el punto medio de AB. Por triángulos semejantes se tiene que, y tenemos esta forma, ¿no? X y Y, el origen, lo que sea un triángulo que se trazó aquí, ¿ok? Tenemos un punto A, un punto M, un punto N, un punto P y un punto B, y se trazaron dos segmentos que son paralelos entre sí para hacer estos dos segmentos de P a M y de B a N, de tal forma que se generó triángulos semejantes. Aquí tenemos las coordenadas de A, P, B, M y N, ¿ok? Por lo tanto, vimos en la parte del estudio de la trigonometría que a partir de esos triángulos semejantes se puede ver esta congruencia que tendríamos AP entre AB, que es igual a AM entre AN, ¿ok? AP pues sería esta parte y y lo que sería AB sería esta otra parte, que son en sí proporcionales, ¿ok? Bueno, sería AP con proporcional a AM, ¿ok? Este segmento es proporcional a este otro segmento, pero a su vez este AP es inversamente proporcional a N, ¿ok? A N, que diga. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Y luego MP, que sería este segmento de aquí, va hacia arriba, y lo que sea el segmento de NAB estaría abajo. Y esto va en razonamiento de ¿qué? De un medio, ¿ok? Va incrementándose, por así decirlo, de mitad en mitad, ¿ok? Por lo tanto, entre AN es igual a X menos X1, y lo que sería abajo, X2 menos X1 es igual a un medio. De M a P entre NB sería Y menos Y1 entre Y2 menos Y1 es igual a un medio. Despejando a X como también a Y, entonces tenemos lo siguiente. X sería igual a X1 más Y, que diga X2 menos X1 entre 2. Y Y sería igual a Y1 más Y2 menos Y1 entre 2. Simplificando nos quedaría de esta forma, ¿ok? Que en total nuestra coordenada, digamos, a la mitad, ¿ok? O bueno, la división de un segmento que genera la mitad, pues sería simplemente la suma de X1 más X2 entre 2. En sí esto se parece mucho a lo que sea un promedio o la media aritmética, que ustedes lo van a ver cuando cursen lo que sería estadística, pues se va a parecer muchísimo, ¿no? La suma de esto, en este caso de las coordenadas entre 2. Y bien, también da la intuición para una materia que se llama estática, en el cual van a ver los centroides, ¿ok? También da una intuición a esta parte, ¿ok? Teorema. La abscisa del punto medio de un segmento de recta es la mitad de la suma de las abscisas de los extremos. La ordenada es la mitad de la suma de las ordenadas. En caso de que la razón o las partes en que se quiera dividir el segmento a cualquiera, entonces tenemos lo siguiente. Un medio es igual a R, y por lo tanto, en nuestra estas que despejamos, tendría que ser
en lugar de un medio sería R simplemente. Entonces quedaría de forma generalizada de esta manera. ¿Ok? División de un segmento, pero ahora en el espacio. Las coordenadas P, X, Y y Z en el punto medio del segmento de recta que une A, X1, Y1, Z1 y B, X2, Y2, Z2 están dadas por las ecuaciones como se ve aquí en pantalla. Este teorema se puede generalizar si se hace que P, X, Y y Z sea cualquier punto de división de la recta que pasa por A y B. Si la razón de AP a AB es un número R, entonces tenemos lo siguiente. ¿Ok? Es lo mismo que ocurre en el plano, pero ahora en el espacio. Y bueno, con esto vamos a ayudarnos muchísimo para los siguientes temas. Sobre todo ahora sí para concretar geometría analítica. Ya podemos empezar, o bueno, más bien ustedes ya pueden empezar a ver el curso de geometría analítica. Es decir, estos son los antecedentes para la geometría analítica. Ahora sí pueden entrarse a la geometría analítica como tal para que puedan apoyarse de todos estos recursos, sobre todo la definición de la distancia entre dos puntos, lo que sería la pendiente y también lo que sería el apoyo aquí de división de un segmento, pues también va a ser de muchísima ayuda para posteriores demostraciones geométricas que se requieren para sus temas que son subsecuentes a esto. En este caso, pues para las secciones cónicas van a ser de muchísima importancia. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video en la playlist de geometría analítica y trigonometría se les pueda notificar en ese instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.